¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos al segundo video en el que trataremos acerca del tema teoría de conjuntos. Pero para empezar definiremos qué es un conjunto. Y un conjunto es una agrupación de elementos que tienen al menos una característica en común. Es decir, que los elementos que componen un conjunto podrían tener diferentes características en común. Pero para que clasifiquen como un conjunto, al menos deben de tener una característica en común. Entonces acá, por ejemplo, les he colocado dos conjuntos. ¿Cómo se puede representar un conjunto? Un conjunto se puede representar a través de llaves, como lo ven en este ejemplo, y se puede representar también a través del diagrama de Venn. Un diagrama de Venn sería una forma gráfica que podría ser una circunferencia, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, o cualquier representación en donde se puedan encerrar o agrupar elementos. También los conjuntos se nombran con una letra, que en este caso, en los ejemplos que les he colocado, en el primer conjunto se ha nombrado a este conjunto con la letra A. Son letras que se escriben en mayúscula para poder nombrarlos, y podría ser cualquier letra de la A a la Z. Por ejemplo, en este, que es la letra A, se han agrupado los elementos 2, 0, 1 y 6. ¿Qué característica tienen en común estos elementos? Bueno, que para empezar son números y que representan, pues son los dígitos que representan el año en el que estamos actualmente, que es el año 2016. Y en el segundo ejemplo se ha nombrado con la letra B y dice que B es igual, y se han agrupado las vocales, que son A, E, I o U. La característica que tienen este conjunto es que las letras son todas vocales, ¿verdad? Esto nos lleva a otro punto importante dentro de la teoría de conjuntos, que es la cardinalidad. Se preguntarán, ¿qué es la cardinalidad? Bueno, pues la cardinalidad de un conjunto se representa con el símbolo, este símbolo de acá, que es un numeral, y corresponde al número de elementos que tiene el conjunto. Es decir, cuántos elementos posee un determinado conjunto. En este caso, en los ejemplos número 1 y número 2, nos vamos a enfocar en estos dos que había escrito anteriormente. Para el ejemplo número 1 estaría cardinalidad de A, y diríamos que la cardinalidad de A se va a representar de acuerdo a los elementos que tiene el conjunto. En este caso, ¿cuántos elementos tiene A? Como pueden observar, en este caso, A está representado por 2, 0, 1 y 6, y diríamos que la cardinalidad es igual a 4. ¿Por qué? Porque son 4 los elementos que componen al conjunto A. Entonces, cardinalidad de A es igual a 4. Ahora iríamos a la cardinalidad de B. La cardinalidad de B, si nos podemos dar cuenta, B está representado por las vocales. ¿Cuántas vocales tenemos? 5. Entonces diríamos que la cardinalidad de B es igual a 5, porque 5 son los elementos que componen a este conjunto. Muy bien, ahora proseguimos con las formas de definir un conjunto. Dentro de las formas de definir un conjunto tenemos dos: forma descriptiva y forma enumerativa. Ahora, la forma descriptiva se define mediante un enunciado que representa la totalidad de elementos sin nombrar a ninguno en particular. Es decir, que en esta forma lo que se busca es dar una característica general de todos los elementos que forman el conjunto, pero sin enfocarse de manera individual en cada elemento. Y está también la forma enumerativa, que se define nombrando cada elemento del conjunto. Es decir, que aquí sí se enfoca de manera particular en cada elemento del conjunto. O sea, va nombrando o describiendo cada elemento que tiene el conjunto. Se enfoca en cada uno en particular. Ejemplos de forma descriptiva y de forma enumerativa. Acá les he colocado ejemplos de estas formas. Por ejemplo, el conjunto A, que es números dígitos, está escrito en forma descriptiva. Es decir, acá en lo que se enfocó fue en dar una característica general del conjunto, pero no se está especificando quiénes o qué elementos forman a ese conjunto. La forma enumerativa de esta representación sería conjunto A nuevamente, pero acá en forma enumerativa, es decir, describiendo cada elemento que tiene el conjunto. En este caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son los números dígitos. El siguiente ejemplo dice conjunto C, que es igual
a finalistas del Balón de Oro 2015. Esa es la característica que tienen los elementos en forma descriptiva. En forma enumerativa, ¿cómo se representaría? Conjunto C es igual a Ronaldo, Messi y Neymar, que fueron los finalistas del Balón de Oro 2015. Solo que acá está la característica general del conjunto y acá los nombres de los jugadores, porque ya se enfoca en cada uno. Bien, proseguiremos con las operaciones con conjuntos. Vamos a poder ver o apreciar 5 formas de operar con conjuntos. La unión. ¿Qué es la unión de conjuntos o cómo se define? La unión de dos o más conjuntos es otro conjunto formado por los elementos que pertenecen a uno u otro conjunto. Entonces, tengo ejemplos. Ejemplo, dice el conjunto A, que está formado por los elementos A, M, O, R, que si se dan cuenta son letras que forman la palabra amor. Estos son los elementos que forman al conjunto A. Y tengo también al conjunto B. El conjunto B está formado por los elementos R, O, S y A. Y se aprecian también son las letras que forman a la palabra rosa. Entonces, ¿cómo se va a trabajar la unión de estos elementos de ambos conjuntos? Como bien decía la definición, es simplemente enlazar, unir elementos que pertenecen a uno y a otro conjunto. Pero si ustedes pueden apreciar, en este conjunto y en este otro hay elementos que se repiten o que son iguales, tanto en A como en B. Entonces, ¿qué va a pasar con esos elementos? ¿Cuántas veces los tengo que agregar? ¿Será que los tengo que agregar 2 veces y aparece 2 veces o solo una vez? Pues solamente se va a agregar una vez, porque los elementos en un conjunto no se pueden repetir, solo deben de aparecer una sola vez. Entonces, si se dan cuenta, acá en el conjunto A y en el conjunto B, como dije, hay elementos que aparecen en ambos conjuntos. ¿Qué elementos aparecen en ambos conjuntos? Bueno, pues aparece en el conjunto A, aparece la letra A. En B también aparece la letra A. ¿Qué otro elemento? Aparece la letra O. Y en B también aparece la letra O. La letra R. En B también aparece la letra R. Entonces, estos elementos se van a escribir una sola vez, aunque aparezcan o se repitan en ambos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos o letras que solo aparecen una vez? En este caso sería la M, que solamente aparece en el conjunto A, y la S, que solamente aparece en el conjunto B. Como dije, las letras que aparecen repetidas o que aparecen en ambos conjuntos solamente se deberán escribir una sola vez. Entonces, ¿cómo quedaría la A unión B? A unión B es igual a A, M, O, R y S. Esa sería la unión de estos dos conjuntos. Simplemente colocar los elementos de ambos conjuntos en uno solo. Y como se dijo anteriormente, se puede representar los conjuntos también de forma a través de llaves y a través del diagrama de Venn. Entonces, en el diagrama de Venn, ¿cómo quedaría? A unión B es igual. En este caso se necesitaría de 2 figuras para formar el diagrama, así como pueden apreciar en esta figura. Y en la parte de en medio, donde prácticamente se están enlazando estas dos circunferencias, se van a colocar los elementos que se repitan en A y en B, los que aparecen en ambos conjuntos, que como se dijo anteriormente eran la R, la O y la A. Por eso aparecen acá en medio, porque son elementos que pertenecen tanto a A como a B. Y acá respectivamente para A aparece la M, porque la M era una letra que no estaba en B, y en B aparece la S, porque la S era un elemento únicamente perteneciente al conjunto B. En la unión nos interesan todos los elementos del conjunto. Es por eso que en el diagrama de Venn se va a representar coloreando toda la gráfica, porque se necesita de todos los elementos que forman a ese conjunto. La siguiente operación con conjuntos que veremos será la intersección. ¿Qué es la intersección? Es otro conjunto formado por los elementos comunes o repetidos entre dos conjuntos, y se representa con el símbolo, y este símbolo que pueden ubicar acá es el que va a representar a la intersección de conjuntos. Como bien lo dice la definición, en este caso solo nos vamos a enfocar
en aquellos elementos que se repitan o que sean comunes en ambos conjuntos, solamente aquellos que estén repetidos. Entonces, ejemplo, tengo el conjunto C que está formado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Y el conjunto D que está formado por 2, 3, 5 y 7. Ahora, para poder saber cómo se va a conformar la intersección de C y D, tendría que ubicar qué elementos se repiten en estos dos conjuntos. En este caso, si pueden apreciar los elementos de C y los elementos del conjunto D, ¿qué elemento es el que tienen en común? En este caso sería el número 2. El número 2 es el único elemento que aparece tanto en el conjunto C como en el conjunto D. Entonces, ¿cómo quedaría armada la intersección? Quedaría C intersección D y únicamente tendríamos que escribir el número 2, porque es el único elemento que tienen en común. ¿Cómo quedaría representado a través del diagrama? Bueno, pues quedaría C intersección D. Como pueden apreciar, está el diagrama y en la parte de en medio, en la parte que está acá, en la parte del centro, ahí se va a ubicar aquel elemento, en este caso el número 2, que está común en ambos conjuntos. En esta parte de acá es donde se va a escribir el elemento que tienen en común. También se van a ubicar para C los elementos que pertenecen a C, para D los elementos que pertenecen a D. Pero como ya dije, con la característica de que en el centro va a ir ese elemento que pertenece tanto a C como a D. Por eso está en medio, porque pertenece a ambos. Y para saber qué parte debo de colorear en el diagrama de Venn, pues se va a colorear únicamente la parte del centro. Porque como dije, es la parte que representa a ese elemento que tienen en común estos dos conjuntos. Y quedaría de la siguiente manera. La diferencia es un conjunto formado con los elementos que pertenecen a un conjunto, pero que no pertenecen a otro. ¿Con qué símbolo se representa? Dice, se representa con el símbolo, y pueden ver acá que el símbolo es este. Es un signo menos. Representa una diferencia, ¿verdad? Entonces, ejemplo, tengo el conjunto E, que es igual a los elementos que están acá, que sería M, U, R, C, I, E, L, A, G, O. Y estas letras forman a la palabra murciélago, si pueden apreciar. Y está también el conjunto F. El conjunto F está formado por los elementos A, E, I, O, U, que son las vocales. Entonces, para poder establecer la diferencia, sería los elementos que estén en el conjunto E, pero que no estén en el conjunto F, para poder saber en qué es diferente este conjunto a este otro. O sea, ¿qué es lo que los diferencia, como indica esta palabra? ¿Qué hace diferente al conjunto E del conjunto F? En este caso sería E diferencia de F, y tendríamos que ubicar qué elementos están acá, pero que no estén en F. En este caso sería la M, la R, la C, la L y la G. Son los únicos elementos que pertenecen a E, pero que no pertenecen a F. Entonces son los elementos que diferencian al conjunto E del conjunto F. Es por eso que acá he colocado E diferencia de F, y serían esos elementos que acabo de mencionar. Quedaría armado de esta manera, la diferencia. ¿Cómo quedaría de forma en el diagrama de Venn? Sería E diferencia F, y acá ubiqué en esta parte los elementos que son de E, pero que no están en F. Y como pueden apreciar acá, en medio quedarían todas las vocales. Se preguntarán por qué. Anteriormente les expliqué que la intersección era de ubicar aquellos elementos que aparecen en ambos conjuntos. En el diagrama de Venn se van a ubicar en el centro. Entonces, en este caso se ubicaron en el centro aquellos elementos que pertenecen al conjunto E y que pertenecen al conjunto F, que en este caso serían las vocales. ¿Por qué? Porque las vocales aparecen en la palabra murciélago, y el conjunto F era de todas las vocales. Entonces esas letras se repiten en ambos conjuntos y por lo tanto van
en medio. ¿Por qué esta parte queda vacía? Porque no hay otro elemento para F que no se repita en E. Es por ello que acá no queda nada, queda vacío. Ahora, ¿cuál es la parte que nos interesa colorear en el diagrama de Venn cuando se trabaja con diferencia? Como es lo que hace diferente a un conjunto de otro, entonces en este caso nos interesaría solamente lo que hace diferente a E de F, que sería únicamente lo que está ubicado en este lado. M, R, C, L y G. Entonces vamos a colorear solamente esa parte de acá y quedaría de esa manera. Ahora vamos a aprender la diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica? Es un conjunto formado por los elementos que son diferentes en ambos conjuntos. Se representa con el símbolo y este es el símbolo que va a representar a la diferencia simétrica, que en este caso es como una forma de triángulo. Entonces, de acuerdo a la definición, son los elementos que son diferentes en ambos conjuntos. O sea, tengo dos conjuntos, ¿qué elementos no se repiten en esos conjuntos? Esta es la diferencia simétrica, los elementos que no se repiten. Entonces, ejemplo, tengo el conjunto G, que es igual a 1, 3, 5, 7 y 9, y tengo el conjunto H, que es igual a 2, 3, 5 y 7. Ahora, de estos dos conjuntos que tengo acá, ¿cuáles son los elementos que no son comunes o que no se repiten en ambos? O sea, los que son diferentes tanto en G como en H. ¿Cuáles serían? Entonces, si apreciamos ambos conjuntos, nos vamos a dar cuenta de que los elementos que son diferentes en G y en H serían, en este caso, el 1, el 9 y el 2. ¿Cuáles son los elementos que están comunes en ambos conjuntos? Serían, en este caso, 3, 5 y 7, que también aparecen en el conjunto H. Esos son los elementos que tienen en común, pero esos no me interesan. Me interesan únicamente los que son diferentes, que en este caso serían 1, 9 y 2. Entonces, G, diferencia simétrica H, me quedaría de la siguiente manera. 1, 9 y 2, me formarían ese conjunto. En el diagrama de Venn, ¿cómo lo voy a ubicar? G, diferencia simétrica H, es igual, tengo a G, y voy a colocar los elementos que pertenecen a G, que no están repetidos en ambos conjuntos, que en este caso son 1 y 9, y en H voy a colocar, en este caso solamente el 2, porque este elemento no se repite en G, y en la parte del centro, como he explicado anteriormente, se van a colocar los elementos que se repiten tanto en G como en H, que en este caso, como les dije, eran 3, 5 y 7. O sea, son los que se repiten. Ahora, ¿cómo vamos a colorear o qué parte se va a colorear en el diagrama de Venn en este caso? Se va a colorear lo que hace diferente o los elementos que son diferentes en ambos conjuntos. En este caso, ¿qué partes representan esa diferencia que hay entre ambos conjuntos? Lo representa esta parte que está acá y también esta otra, ¿ya? Acá ubicamos a los elementos que eran diferentes, entonces solo vamos a colorear esa parte que representa a lo que es la diferencia simétrica. La última operación de conjuntos que vamos a aprender es el complemento de un conjunto. Pero previo a establecer qué es el complemento de un conjunto, es importante primero definir qué es el conjunto universo. El conjunto universo se denomina así al conjunto formado por los elementos del tema de referencia. Se representa con, y pueden observar acá que el símbolo con el que se representa el conjunto universo es una U mayúscula, ¿ya? Una U que viene de universo. Entonces, dice acá que el conjunto universo se establece de acuerdo al tema de referencia, es decir, que debemos previamente establecer hasta dónde queremos abarcar los elementos que van a formar este conjunto universo. Acá les escribí un ejemplo. Ejemplo, el conjunto universo es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, se estableció prácticamente una determinada cantidad de elementos que irán desde el número 1 hasta el número 10. Entonces,
Por ejemplo, el conjunto universo podrían ser los números del 1 al 100, los números del 1 al 1000. Como se sabe, hay una infinidad de números. Entonces, es importante que se establezca primero hasta dónde se va a abarcar con los elementos que van a formar a este conjunto universo. En este caso específico, se tomaron números solamente desde el 1 al 10, pero ese es un conjunto que establecí previamente para poder después explicar el complemento de conjuntos. Eso cada quien lo decide de acuerdo a qué tanto se quiera abarcar o qué elementos se quieran incluir en este conjunto. Ahora, ¿qué es el complemento de un conjunto? Dice, consiste en la diferencia entre el conjunto universo y el conjunto dado. Se representa con una C pequeña que significa complemento. Entonces, dice acá que consiste en la diferencia. Entonces, previamente vimos que una diferencia era elementos que hacen diferente a un conjunto de otro. Entonces, acá en el ejemplo que les coloqué, dado el conjunto I, que es igual a 1, 3, 5, 7 y 9, determinar el complemento del conjunto I. Entonces, acá les voy a hacer mención de algo. Nos tienen que dar un conjunto como referencia para saber el complemento de ese conjunto que me están dando. En este caso me están dando el conjunto I y me están dando qué elementos pertenecen a dicho conjunto. ¿Para qué? Para poder establecer qué elementos hacen falta para poder complementar al conjunto universo. ¿Ya? Entonces tendría que buscar qué elementos tiene I y qué elementos hacen falta para poder completar a este conjunto. ¿Ya? En este caso, entre I y los elementos que tiene el conjunto universo, ¿qué elementos son los que hacen falta para poder completarlo? Si se pueden dar cuenta acá, los elementos que harían falta serían el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Estos elementos le hacen falta al conjunto I para poder completar al conjunto universo. Entonces, el complemento del conjunto I sería igual a esos elementos que hacen falta, que en este caso sería el 2, 4, 6, 8 y el 10. Este sería el complemento de I, basándonos específicamente en este conjunto universo que se estableció al inicio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a representar en el diagrama de Venn? Sería, acá, como pueden observar, el rectángulo que está acá va a ser el conjunto universo. ¿Por qué conjunto universo? Porque todo lo que está dentro de este rectángulo van a ser los elementos que pertenecen al conjunto universo, que sabemos que es este. Dentro tiene una circunferencia y está representada por la letra I. ¿Por qué? Porque aquí en esta circunferencia van a estar incluidos los elementos que pertenecen al conjunto I, que son 1, 3, 5, 7 y 9, que están ubicados acá. Ahora, ¿dónde se van a colocar los elementos que complementan al conjunto universo? Se van a colocar alrededor de esta circunferencia. En este caso quedarían, como ya sabemos que el complemento son estos números, lo vamos a tomar de referencia, serían 2, 4, 6, 8 y 10. En esta parte de acá, alrededor de la circunferencia, está el complemento del conjunto universo, lo que complementa a I. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la parte que se va a colorear en este caso? En este caso se va a colorear aquello que represente al complemento. ¿En dónde está el complemento del conjunto I? El complemento, si podemos apreciarlo, está en esta parte de acá, alrededor de la circunferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la parte que vamos a pintar? Únicamente será eso que está representando al complemento, que sería lo que está alrededor de la circunferencia, sin olvidar que el conjunto universo incluye a todos los elementos, tanto los que están alrededor, o sea, el complemento, como a los elementos de I.
Espero que puedan comentar el video, darle like, ojalá les pueda servir y los espero para el siguiente video en la siguiente sesión.